Amigos, estamos en contacto con todos ustedes, aperturando este espacio de diálogo social, un espacio donde estamos llevando a cabo estos conversatorios tremendamente importantes. Hoy dando a conocer también, pues, por supuesto, siempre recordando nuestra labor itinerante en una consulta individual, en pareja, en familia, para organizaciones, sobre 3 temas fundamentales y esenciales: nuestra salud holística integral, nuestro desarrollo de conciencia y nuestro liderazgo. Hoy toda organización requiere más y mejores líderes, y no van a existir más y mejores líderes si no hablamos al respecto, si no tomamos en cuenta esa realidad sustantiva, elemental hoy de nuestras sociedades, que requerimos más y mejores liderazgos, que los padres requieren hablar acerca del tema del liderazgo, que los jóvenes, que los adolescentes requieren conocer acerca del liderazgo. Si esta fuese una perspectiva en las propias instituciones educativas, orientar a todos hacia un tema de liderazgo, habría menos violencia. Si en las instituciones educativas hubiese una pugna por educar y orientar acerca del desarrollo de conciencia, habría menos violencia, y eso en consecuencia repercutiría menos en la vida de los adultos. Los adultos hoy requieren conocer acerca del liderazgo, del desarrollo de conciencia y de su salud holística e integral. Indudable. Estaba justamente ayer compartiendo algunos testimonios del propio Arnold Schwarzenegger, que fíjate, tuvo momentos de tremenda frustración, de tremendo sufrimiento, incluso llegando a la cúspide como actor en Hollywood, a la cúspide en la política como gobernador, y entonces a la cúspide desde sus tiempos como deportista de alto rendimiento, como fisicoculturista, y eso no le era suficiente. Llegó a puntos cruciales donde tuvo autoagresiones y lastimó profundamente a los seres más amados. Es ahí justamente, en esos puestos de tremenda influencia, en esas posiciones que revelan una gran trascendencia y un gran momento donde debemos experimentar autorrealización, donde de pronto una persona entra en una grave crisis. Y entonces ahí es donde se requiere ejercer el liderazgo. Y esto tiene que ver con 4 áreas fundamentales: las relaciones, nuestra actitud, nuestro trabajo en equipo y la capacitación. Les he dicho durante mucho tiempo la grave crisis en la que se encuentra México, porque no atiende el tema de la capacitación. México es uno de los países que menos invierte en capacitación, en entrenamiento. Y en el factor humano no se trata nada más de invertir en tecnología, de invertir en infraestructura. Se trata del factor humano. Las empresas están al servicio de las personas, al servicio de las personas que colaboran en una empresa para otorgar bienes y servicios a otras personas, pero fundamentalmente lo elemental es el espectro humano, el capital humano. Administrarlo, gerenciarlo para su desarrollo en todo su potencial es nuestra responsabilidad primaria hoy en día. Entonces, hoy tenemos que hacer mucho al respecto. Entonces, yo te quiero invitar a que tomes iniciativa para llevar a cabo e impulsar estos espacios donde podemos compartir conferencias primarias sobre liderazgo. Hoy estoy impulsando este conversatorio, esta conferencia magistral sobre liderazgo y también de comunicación en la productividad integral, el factor humano. Conocer todo lo que está incidiendo en el factor humano y cómo de pronto hemos dejado desprotegido un vacío en el factor humano en nuestras organizaciones. Elemental. En Nueva York estuve dando una conferencia sobre atención, buena atención al público, que tiene que ver con tener conciencia sobre el factor humano. Es el factor humano el que hay que trabajar si en consecuencia queremos dar una buena atención al público. No se trata de una receta, de una prescripción, de una técnica metódica para de pronto entonces crear magia y que nuestro personal dé una buena atención al público. Se trata integralmente del factor humano.
Y entonces todo eso lo estamos llevando a cabo para poder construir una nueva cultura fundamental y esencial. Amigos, está en juego nuestra trascendencia y está en juego todo lo que estamos haciendo por una buena sociedad. Y eso requiere actuar ahora. Pero para ello requerimos reflexionar, pensar, actuar. Por eso tenemos que abrir estos espacios de reflexión. Que reflexiones tú propiamente. Esa es la gran valía de la consultoría. Tener un espacio donde podemos plantearnos qué hemos estado haciendo en nuestra vida. Y específicamente en algo que de pronto nos llama la atención, tener que trabajarlo en conciencia. Tú lo debes de tener. ¿Qué estás haciendo de pronto, no? En todos los ámbitos de tu vida. Y lo podemos hacer con una profundidad y un gran método y una orientación educativa. Poder resolver estas problemáticas que de pronto se suscitan en nuestra vida. Quiero mejorar la comunicación, quiero entender más a los seres humanos. Que de pronto esta situación de me irrita la sociedad, me irrita la humanidad, y entonces, ¿qué está pasando? Porque de pronto no sabes tener una buena lectura de los seres humanos y entonces descubrir sus necesidades, sus requerimientos. A eso te estamos invitando, a que tú puedas crecer como un ser humano. Se trata de tu progreso, se trata de tu desarrollo, se trata de la colaboración y de la cooperación, de coadyuvar a una mejora social. Y tú eres un gran gestor, tú eres un gran actor fundamental y elemental. No se trata, fíjate, no se trata del tiempo que pasa. No se trata de que la vida es tiempo que pasa. Se trata de que la vida es un tiempo de encuentro. Y tú te has venido a encontrar con una serie de sucesos y de eventos que están cuestionando tu nivel de conciencia y están ocurriendo para que entonces ese cuestionamiento te lleve a desarrollarlo, a elevarlo. Y tienes que ser consciente de todo lo que está ocurriendo para que eso suceda. Tienes que tener comprensión. Estamos en un proceso cognoscitivo, donde vamos aceptando la realidad a través de estos sucesos y eventos que se van presentando en esta línea de tiempo, y al mismo tiempo lo aceptamos y nos vamos reinventando, descubriendo. La creatividad tiene que ver con el autodescubrimiento. Oye, que dicen las personas que no importa el autoconocimiento, que no importa el autodescubrimiento, es ahí donde radica poder encontrar el esplendor de la creatividad, de tu facultad creativa. Porque la vida no se resuelve con recetas ni prescripciones, se resuelve con actos creativos de la conciencia. Y hoy hemos estado hablando de todos estos temas, donde además el liderazgo implica tomar acción en el momento presente, con una iniciativa fundamental de buscar la mejora en toda organización. Y si tú llevas a cabo toda esta perspectiva para adoptar en una nueva cultura de liderazgo, oye, ¿no quieres construir una cultura de liderazgo en tu organización? Porque hay que ser resilientes, hay que enfrentar la crisis de lo que venga, hay que estar preparados para la crisis. La crisis se va a presentar indudablemente, inevitablemente en nuestras organizaciones, en nuestro país, en nuestras sociedades, en la humanidad. Y tenemos que estar preparados. Estar preparados para eso requiere despertar en el momento presente, aquí y ahora. Estamos viendo todos estos signos de la violencia, y la violencia es un hecho social. La violencia es un hecho social. Está ocurriendo ¿por qué? Cuando vemos estas autoagresiones contra uno mismo, luego contra los demás, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Los políticos, los líderes de toda organización, tienen una tremenda responsabilidad para hablar sobre la paz, qué hacer acerca de la paz y dar una buena orientación. Política es orientación. Política es la buena orientación. Y para tener una buena orientación frente a las crisis y los hechos sociales que están ahí, no debemos negarlos, debemos aceptarlos, debemos confrontarlos y entonces dar una respuesta ante todo eso y un mensaje fundamental de que podemos trascenderlo, de que podemos actuar, podemos recoger los elementos para actuar en consecuencia
y trascender todos estos eventos y todos estos procesos. Por eso te estoy invitando, toma conciencia, toma acción, determínate. Voy a abrir algunos foros, amigos, algunos programas consecutivos. De hecho, si tú tienes interés en algunos programas verdaderamente importantes en el desarrollo de la conciencia, vamos a estar aperturando estos espacios virtuales, donde todos los días nos podemos reunir un grupo de personas para poder presentar estas temáticas fundamentales y esenciales en todo ser humano. El ser humano está verdaderamente comprometido con temáticas sustanciales que tienen que ver con trascender el sufrimiento, trascender la muerte, trascender múltiples cosas que están ocurriendo y que pronto nos hacen sufrir. Entonces hay perspectivas para poder desprendernos y deshacernos de esa cultura del sufrimiento. Poder vivir en otra cosmovisión, en otra situación que nos haga sentir más la dicha. No que nos lleve al desánimo, a la desesperanza hoy. Fíjate, estaba leyendo también un libro de Arnold Schwarzenegger, donde habla del poder de ser valiosos todos nosotros, y ahí habla de su testimonio, y habla de cómo él pues va viendo que a raíz de la pandemia, él como gobernador se enfrentó a crisis económicas, y nunca es suficiente, siempre hay que tomar acción para resolver la crisis latente, y las crisis siguen sucediendo. Y él, bueno, ha levantado muchas fundaciones para seguir actuando, teniendo incidencia en la sociedad, dar propuestas, y se sigue reintegrando a muchas actividades, y con eso él no se detiene y sigue dando un mensaje de empoderamiento ciudadano, de que tú tomes la iniciativa, de que te conviertas en un líder. Un líder es una persona que reconoce su valía. Cuando hablamos de liderazgo hablamos de eso, reconoce tu valor y aporta el valor que requiere la sociedad. Reconoce tu valor, acepta tu valor y aporta a la sociedad el gran valor que se requiere. Hoy se requiere mucho valor, mucho coraje, mucha determinación para confrontar la corrupción que hay, para confrontar el abuso de poder que hay, para confrontar de pronto las mentiras, los engaños, la tergiversación. Hoy vivimos en una sociedad que tiene mucha desconfianza, mis amigos. Estamos habitando una sociedad que tiene mucha desconfianza. Por eso los mercados caen, porque los inversionistas no tienen confianza en nadie. Y entonces vemos todos estos casos de grandes transnacionales. El caso emblemático de la compañía Enron en los Estados Unidos de Norteamérica, que hizo un fraude total con sus contadores, y entonces personas egresadas de las universidades más prestigiadas del mundo haciendo corrupción, engañando a la gente, llevando a crisis financieras. Lo mismo sucedió en la crisis financiera, en la crisis económica del 2008, pues ahí lo narra también el gobernador Arnold Schwarzenegger. Y entonces, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Qué está pasando con el país? Cuando no vemos organizaciones que se están conduciendo con ética laboral, pero hemos puesto muchas clasificaciones y categorizaciones al ejercicio de la ética, que hay que tener una ética en los negocios, una ética en la política, una ética en la familia. La ética es la ética, y la ética se ejerce verticalmente y horizontalmente y transversalmente en todo lo que hagas. Es tu proyecto personal, de que estás en responsabilidad con tu bienestar y con el bienestar de los demás, pero estás consciente de tu bienestar y del bienestar de los demás, y entonces tomas decisiones. Hoy hay una grave crisis en la toma de decisiones. Personas, líderes de organizaciones al frente de naciones que de pronto no pueden tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. El caso de Sergio Di Mello, ¿saben? Este gran personaje de las Naciones Unidas, que tenía que tomar decisiones y determinaciones contundentes para resolver conflictos de guerra, conflictos violentos. Incluso pues arriesgó por completo su proyecto de vida en Irak después de los ataques en Estados Unidos, estos ataques a las Torres Gemelas, la violencia que se dispara. Y entonces Sergio Di Mello tiene una operación de las Naciones Unidas
resolver el conflicto violento en Irak. Y los iraquíes estaban tremendamente desconfiados de las Naciones Unidas. Había un discurso, el propio Osama Bin Laden dio un discurso público diciendo que desconfiaba de las Naciones Unidas y alentaba a su organización para atacar a las Naciones Unidas. Y Sergio Di Mello de pronto se encuentra en esa confrontación diplomática donde el pueblo iraquí pues desconfía de las Naciones Unidas, los estaban viendo como un instrumento a favor de los Estados Unidos de Norteamérica, su ocupación en Irak. Y entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Sergio Di Mello decidió retirar las tropas de Norteamérica de las Naciones Unidas y dar un mensaje de que estaban en vulnerabilidad con la apertura para poder defender al pueblo iraquí. Sin embargo, pues esto no evitó que hubiera violencia, que hubiera un ataque frontal contra las Naciones Unidas, asesinando al propio Sergio Di Mello, y eso hizo que las Naciones Unidas retiraran la misión de Irak. Una situación verdaderamente crítica. Ahí están los documentales, ustedes los pueden consultar en Netflix. Netflix produjo una película basada en los documentos periodísticos. Una periodista recopila todos estos documentos y construye toda la narrativa, la historia y la biografía de Sergio Di Mello para comprender su labor y su profundo legado en el ámbito político y diplomático. Y entonces ahí estamos descubriendo la importancia del liderazgo. Estamos descubriendo la importancia de la necesidad de la política que es un instrumento para resolver el conflicto, la política que es un instrumento para evitar la violencia. Y entonces vemos en nuestros estados de la República lamentablemente un pobre ejercicio político, un pobre mensaje político, un pobre ejercicio político. Vemos oportunismo, sí. Vemos el agandalle, el abuso, eso sí. Pero en términos políticos, ejercicios muy pobres que no están a la altura de las circunstancias que hoy requieren nuestras sociedades. Cuando estamos viendo estas prácticas inhumanas, estas prácticas barbáricas, y entonces, ¿en qué está quedando la tecnología, mis amigos? Por eso es muy importante que todos alcen la voz, no solamente documentar los hechos a nivel noticioso y luego discutir con temor y pavor frente a lo que está ocurriendo, sino tener valentía, tener gallardía, tener coraje de poder alzar la voz en beneficio de la libertad, de la honestidad. El tejido social se puede recuperar en la medida que recobramos la confianza. No le vas a tener miedo a la otra persona, no le vas a tener temor a la otra persona. Vamos a ser conscientes en dónde estamos ubicados, cuál es el contexto social y en consecuencia tomar decisiones y ayudar a los otros a que tengan buenas orientaciones para poder sanar, para poder crecer, para poder progresar. Porque sí, muchas veces nos encontramos con personas que tienen muy malas intenciones. Y entonces nos asustan, nos espantan. Y entonces decimos, no, yo lo último que quiero es tratar con esta persona, ¿no? Y entonces tenemos que tener la habilidad para poder hacer lo que podemos hacer a nuestros alcances, con nuestras propias fortalezas y debilidades, hacer lo que podemos hacer para poder coadyuvar a una mejora desde nuestra experiencia personal e individual. Eso es lo que estamos haciendo, a eso estamos invitando. Entonces, amigos, yo quiero decirles que estamos llevando toda esta narrativa, este ejercicio fundamental y elemental de tomar acción por una buena orientación, una buena educación, un buen desarrollo. Aquí tenemos una propuesta comunicativa tremendamente importante. Las personas me han dicho, esto lo deberíamos estar trabajando todos los días, no de vez en cuando, una vez al mes o una vez cada ciertos meses, todos los días. Hacer un ejercicio de introspección, de pensamiento, de reflexión acerca de las temáticas fundamentales y esenciales en nuestra vida, como es el sufrimiento, como es el odio, la violencia,
como es la muerte, el apego, todo eso pone en juego nuestro ser, está cuestionando nuestro nivel de conciencia. Y entonces, amigos, estamos aperturando estos espacios de comunicación para poder conversar con todos ustedes de una forma óptima, propositiva. Entonces, tú poder comentar y decir qué es lo que piensas acerca de la vida, qué piensas acerca de la educación, de la comunicación que has tenido contigo mismo. ¿Te tratas bien? ¿Sientes que tienes una buena experiencia y calidad de vida en tu realización? Hoy, aquí, cuestiona tu nivel de vida. ¿Te sientes pleno a nivel físico? ¿Te sientes pleno a nivel intelectual? ¿Te sientes pleno a nivel sexual? ¿Te sientes pleno